¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con otro informe diario del mercado de criptomonedas. Hoy tenemos un día muy bueno en el mercado con subidas de Bitcoin por encima de los 105.000, de Ethereum por encima de los 2.500 y de muchas altcoins también tras las caídas que vimos en el día de ayer. Tenemos también novedades muy importantes a nivel macro en cuanto a la guerra de Rusia y Ucrania, en cuanto a tipos de interés en China, así que mucha novedad en el entorno macro y vamos a ver también cómo ha reaccionado el mercado a todo esto que está pasando. Así que vídeo súper importante. Vamos a comenzar como siempre por ComarketCap, viendo a ver cómo está el mercado en el día de hoy. Lo primero que vemos es una subida muy fuerte del mercado cripto en general, subiendo un 3% aproximadamente en las últimas 24 horas, con Bitcoin ahora mismo situándose en torno a los $105.000, una subida de casi el 2% en el último día, mientras que Ethereum sube incluso el doble que Bitcoin, casi un 5%, subiendo otra vez por encima de los $2.500. Si bajamos un poquito más abajo en el top 10, vemos que tampoco son muy fuertes las subidas de hoy de las altcoins. La más fuerte sin duda es la de Ethereum dentro del top 10. Luego vemos subidas parecidas en Sui y en Chainlink, pero muchas subidas de altcoins rondan en torno al 1 y al 3% en el día de hoy, ¿vale? Así que bueno, vamos directamente con las novedades macro porque son muy importantes, y es que ayer Trump hizo una publicación en su red social Truth Social en la que decía que acaba de terminar una reunión, una llamada con el presidente Vladimir Putin de aproximadamente 2 horas y que había ido bastante bien, y parece que Rusia y Ucrania van a empezar inmediatamente las negociaciones hacia un alto el fuego y, más importante, como dice aquí, para finalizar la guerra, ¿vale? También comentó que las condiciones de esa negociación pues van a ser obviamente negociadas entre estas dos partes, como debe ser, porque obviamente los detalles de la negociación solamente lo saben ellos. Y uno también comentó que Rusia quiere hacer un acuerdo comercial muy grande con Estados Unidos cuando todo este conflicto con Ucrania termine. Y también pues considera que es una oportunidad tremenda para Rusia para crear una cantidad masiva de trabajos y de riqueza, que su potencial es ilimitado, y también Ucrania puede ser un gran beneficiario de este acuerdo comercial en el proceso de reconstruir todo su país tras la guerra que lleva viviendo estos últimos años, ¿vale? Entonces también comentó que las negociaciones van a comenzar inmediatamente, y por eso ha informado ya a Zelensky de que Rusia está dispuesta a negociar. También ha informado a diferentes presidentes de la Unión Europea, y también el Papa dice que se ha ofrecido para hostear, por así decirlo, por hacer las negociaciones en el Vaticano. Así que bueno, de momento esto es lo que sabemos. Trump lleva hablando sobre esto un montón de tiempo. De hecho, una de las promesas que hizo en campaña fue la de terminar con esta guerra en cuestión de horas. Obviamente no lo ha hecho, pero poco a poco parece que va acercando posturas. Ojalá que esto suceda no solamente por el impacto en los mercados, sino pues obviamente por una cuestión humanitaria. Entonces, ojalá que veamos un alto al fuego, ojalá veamos el final de la guerra muy pronto, y pues vamos a ver cómo se desarrolla todo, pero de momento parece que todos se empiezan a acercar posturas y se empieza a poner un poquito mejor la cosa, ¿vale? Entonces, aparte de esto, tenemos también las noticias en el entorno macro en Asia, porque ayer el Banco Central de China, el Banco Popular de China, por así decirlo, decidió bajar otra vez tipos de interés hasta el 3%, ¿vale? Antes estaban este tipo de interés en el 3.1 y lo han bajado al 3.0%, ¿vale? Lo que viene a ser pues un mínimo histórico, y esto es parte del plan de China para seguir estimulando su economía con políticas monetarias expansivas que pues obviamente hacen que se inyecte más y más liquidez en el mercado, aunque también ha advertido a los inversores que puede haber riesgos en la negociación comercial con Estados Unidos si Estados Unidos no decide pues parar todo el freno que ha puesto a las exportaciones de chips, ¿vale? Así que cuidado con eso, porque el mercado tampoco se lo ha tomado tan bien por esta advertencia que ha dado el gobierno chino, ¿vale? Entonces, en cuanto a noticias macro, tenemos eso, tenemos la posible finalización de la guerra entre Rusia y Ucrania, o por lo menos tenemos el comienzo de una negociación entre Putin y Zelensky. Tenemos también China continuando con sus bajadas de tipos de interés. Australia, por cierto, también ha bajado tipos de interés. Los señores que no parecen bajar tipos de interés son de momento los de la Reserva Federal, pero bueno, veremos a ver si en la próxima reunión en junio o ya en julio pues empezamos a ver estos recortes en las tasas. Y bueno, vamos a ver directamente ya cómo está Bitcoin en cuanto a gráficos, porque pues bueno, ayer comentábamos que la caída que estábamos viendo tampoco era nada de lo que preocuparse, porque seguíamos formando el mismo patrón de acumulación y de consolidación
y de consolidación que estábamos viendo desde pues, principios de abril, en el que Bitcoin hacía pues, un impulso y hacía una consolidación en forma de rango lateral, otra vez otro impulso y consolidación en forma de rango lateral, otro impulso alcista rompiendo máximos y luego continuado por una consolidación en forma de rango lateral. Y si nos fijábamos, pues ayer comentamos, sobre todo también lo estamos comentando en la llamada grupal de mi grupo privado, que siempre los lunes por la tarde, y bueno, comentamos que justamente esta consolidación de estos últimos 10 días, por así decirlo, estaba siendo muy parecida a la de la última semana de abril y la primera de mayo, en la que pues teníamos este rango lateral, pues claramente con un nivel superior del rango en los 96.000, el nivel inferior en los 93.000 más o menos, y tuvimos aquí pues una falsa ruptura por arriba en los primeros días de mayo, luego vinimos aquí abajo otra vez a la parte inferior del rango formando un doble suelo y luego ya subimos por arriba rompiendo los máximos marcados a principios de mayo. Y lo mismo estaba sucediendo esta semana en Bitcoin. Estamos viendo pues este claro rango entre los 105.000 y los 101.500. Tuvimos una falsa ruptura por encima aquí durante el domingo, que es cuando fuimos a tocar los 107.000, enseguida lo rechazamos y bajamos hacia abajo, hemos formado un doble suelo aquí en los 102.000 y ya parece que otra vez vamos a visitar la parte alta del rango y potencialmente podríamos romperlo, en lo que estaríamos ahora mismo en este punto de aquí, que vemos aquí del día miércoles 7 de mayo, es lo que estaríamos formando en el día de hoy, martes 20 de mayo. Entonces, según esta comparativa, pues podríamos perfectamente ver en los próximos días una salida al alza de Bitcoin que nos llevaría pues a romper este máximo de los 102.000 y ya pues a meternos en el territorio del máximo histórico que estamos aquí, que es aquí los 109.000. Así que veremos a ver lo que sucede. Yo personalmente ya os he dicho varias ocasiones que yo creo que vamos a ver un nuevo máximo histórico de aquí a finales de mayo o como mucho a principios de junio, por varias razones que hemos tocado anteriormente. La principal es la correlación con el M2, la liquidez global, que nos sigue indicando un posible nuevo máximo histórico de aquí a verano, y yo considero que según está viniendo la acción del precio, sobre todo de Bitcoin, tan sana y pues tan alcista, respetando muy bien la tendencia con nuevos máximos y mínimos constantemente crecientes y además pues en una estructura muy clara de impulso consolidación, etcétera, pues creo que lo más probable es que vayamos a ver estos nuevos máximos históricos. Y como comentamos también ayer en la llamada grupal de mi grupo privado, como digo, pues es crucial también que pues superemos esta zona de máximos en gráfico semanal, porque de no hacerlo estaríamos formando lo que sería un doble techo, lo cual sería un poquito ya alarmante de cara ya más al medio plazo. Y sin embargo, si lo conseguimos romper, ya estaríamos formando un nuevo máximo creciente en el gráfico semanal y por tanto pues nos daría incluso margen para pues romper esto al alza, luego ver una corrección incluso hasta aquí, formar un nuevo mínimo creciente y luego ya ver un nuevo impulso alcista incluso más para arriba. Entonces es muy importante que de aquí a las próximas 3-4 semanas marquemos un nuevo máximo creciente en gráfico semanal, lo que supondría romper los máximos históricos e irnos por encima de los $110.000, ¿vale? Esto en cuanto a Bitcoin. Luego en cuanto a Ethereum, que ayer no lo comenté, me gustaría comentar varias cosas. Pues bueno, como ya sabemos todos, hace una semana vimos una subida muy fuerte del Ethereum, que contra el dólar subió en torno al 40, bueno, casi el 50% en cuestión de una semana, una brutalidad de subida que bueno, también viene acompañada por una caída muy fuerte en los últimos 5 meses, que si lo calculamos en términos porcentuales desde el 15 de diciembre hasta el mínimo que hemos formado aquí en abril, pues es del 66%, o sea, son 2/3 del valor de Ethereum perdidos en tan solo 5 meses, es una auténtica barbaridad. Pero bueno, hemos visto esta ruptura de la directriz bajista, hemos visto una salida al alza rompiendo también el nivel clave de los 2100 y ahora, como comentamos en los vídeos anteriores, lo normal es que viésemos una toma de beneficios, una pequeña caída correctiva para formar un nuevo mínimo creciente y ahí probablemente entraría bastante liquidez para ver continuación al alza hacia el siguiente nivel importante, que serían los 3000, ¿vale? De momento es lo que hemos visto caídas incluso hace 2 días hasta los 2300, que era la zona un poco que habíamos hablado que podía entrar bastante liquidez entre el nivel 50 y 38 de Fibonacci, que sería entre los 2370 y los 2260. Esa zona era muy importante para Ethereum y es donde yo pensaba que podía entrar pues también bastante liquidez y bastantes compras, sobre todo aquí si lo ponemos en verde lo vamos a ver mejor y es la zona que comentamos para incluso acumular. Y también lo mismo está haciendo contra el Bitcoin, ¿vale? En el gráfico contra el Bitcoin también venimos de una ruptura de la directriz bajista
muy fuerte, con una subida en cuestión de una semana, la segunda semana sobre todo de mayo, de un 40%. Estamos viendo ahora en los últimos días una caída correctiva, como es normal, para formar, como digo, este nuevo mínimo creciente en esa zona de los 2.200 satoshis más o menos. Y aquí está entrando liquidez, estamos empezando a ver compras otra vez. Hoy está subiendo mucho más el Ethereum que el Bitcoin, y yo creo que mientras que Bitcoin lo veo también bastante alcista y creo que vamos a marcar un nuevo máximo histórico en las próximas 4 semanas, creo que el Ethereum, por su parte, no solamente va también a subir, sino que también va a subir bastante más que Bitcoin. Yo creo que si Bitcoin vemos una subida, a lo mejor en los próximos días, vamos a calcularlo aquí en términos porcentuales, si vemos una subida de Bitcoin por encima de máximos, que sería desde el precio actual, subir a 10.000 más o menos, que es una subida del 5%, si esa subida la llevamos a Ethereum en términos porcentuales del 5% ahora mismo desde precios actuales, vemos que sería una subida hasta los 2.600. Yo personalmente creo que si Bitcoin se va a máximos históricos, creo que Ethereum va a llegar por lo menos a los 3.000, que sería una subida de entre el 10 y el 15% desde el precio actual. Esto significaría que Ethereum está subiendo un poquito incluso más del doble de Bitcoin, y eso se va a ver reflejado en la gráfica de Ethereum contra Bitcoin. Entonces, el escenario que yo veo más probable es que en las próximas 3-4 semanas Bitcoin se vaya por encima de los 110.000, que se vaya a nuevos máximos históricos, que Ethereum se vaya por encima de los 3.000 o por lo menos hasta los $3.000, y por tanto el movimiento que veríamos también aquí en el Ethereum contra Bitcoin sería el de rebotar aquí en los 2.200 satoshis y también irnos al siguiente nivel importante contra Bitcoin, que sería irnos a los 3.000 satoshis, que significaría una subida aquí de más o menos un 20% de Ethereum contra Bitcoin, ¿vale? Eso es lo que yo considero que es el escenario más probable, porque por toda la estructura de mercado que estamos viendo tanto en Bitcoin como en Ethereum, y sobre todo en Ethereum contra Bitcoin, ¿vale? De la misma forma que pienso que Ethereum lo va a hacer mejor que Bitcoin, aunque Bitcoin se vaya a nuevos máximos históricos, creo que las altcoins también lo van a hacer incluso mejor que Bitcoin, porque básicamente los gráficos de las altcoins están bastante más alcistas, y sobre todo es que tienen mucho más margen de subida que Bitcoin. Bitcoin está testeando una zona súper importante de resistencia, de oferta, que son los máximos históricos, mientras que el Total 2, como vemos, tiene todavía mucho margen de subida hasta los 1.5 trillones, el Total 3 todavía tiene mucho margen de subida hasta los 1.11 trillones, el gráfico del Others todavía tiene muchísimo margen de subida hasta los 385 billones, y por tanto creo que mientras que sigo muy alcista en Bitcoin y creo que vamos a ver este máximo histórico en las próximas semanas, creo que la subida fuerte va a venir del lado de Ethereum, que va a subir hasta los $3.000 por lo menos, y también de muchas altcoins que van a haber subidas mucho más fuertes que la de Bitcoin, ¿vale? Así que en base a esta teoría, este escenario, estoy planteando mi portafolio, estoy haciendo alguna rotación de capital, estoy sobre todo posicionándome en altcoins un poquito más pequeñas para aprovechar este posible rally alcista de las altcoins a corto o medio plazo, y por ello, pues bueno, estoy reduciendo también mucho mi porcentaje de liquidez, porque ayer lo comentamos también en la llamada grupal, que ha habido pocos momentos en los últimos 2 años en los que he visto las altcoins tan bien como la estoy viendo ahora, por una cuestión de dominancia de Bitcoin, por una cuestión de los totals 2 y 3, una cuestión del gráfico del Others, del Ethereum. Entonces creo que todo está cuadrando bastante bien para que veamos una subida de Bitcoin a máximos y una subida mucho más fuerte tanto de Ethereum como de las altcoins de aquí a finales de junio. Así que eso es lo que pienso. Luego vamos a ver, el tiempo dirá si estoy equivocado o si estoy en lo correcto, pero bueno, a mí me gusta, como siempre ya sabéis, compartirlo con vosotros para que pues también podéis criticar, comentar lo que pensáis vosotros, y luego pues veremos a ver lo que sucede. Pero bueno, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado y ya sabéis, dejadme un like y suscribiros al canal. Que tengáis una muy buena tarde y os mando un fuerte abrazo para todos.